Las cosas. El derecho real significaba el derecho sobre una cosa. Por ejemplo, el terreno era considerado un derecho real por excelencia. Ahora, cuando nos referimos a la palabra res, entendamos que damos alusión a las cosas o los bienes, de los cuales estos eran el objeto del mundo exterior que producía alguna utilidad hacia el hombre. Ahora, dentro de las clasificaciones de las cosas en el derecho romano están los términos más conocidos y utilizados, que son el res in commercium, o sea, las cosas que se encuentran dentro del comercio. Y también están las cosas res extra commercium, o sea, todas aquellas que no formaban parte del comercio. Ahora, para que podamos entender mejor esta distinción, aclaremos que los romanos definían el comercio no solo como el tráfico de mercancías, sino también como la celebración de negocios, la celebración o firma de contratos romanos o el derecho de hacer uso de la facultad de poder firmar un testamento. Ahora, no todas las cosas pueden ser apropiadas por un particular, y las que sí podían ser eran aquellas que sí estaban dentro del comercio, es decir, las cosas res in commercium. Ahora, habían cosas que estaban fuera del comercio debido a que eran parte del derecho divino. Estas eran las res sacrae o las cosas sagradas. Y estos eran los terrenos, edificios u objetos consagrados al culto. Dentro de estas mismas también encontramos las res religiosae o religiosas, cosas destinadas al culto doméstico, tales como podían llegar a ser los sepulcros. Y por último están las res sanctae o las cosas santas, tales como los muros, puertas de la ciudad que servían para la protección de alguna divinidad. Ahora, también habían cosas fuera del comercio por el derecho humano. Estas eran las res comunes, o sea, las cosas comunes para todos los hombres, así como el agua, el aire, el mar o las costas del océano. También dentro de este mismo están las res publicae, o sea, cosas que pertenecen al pueblo romano, como las carreteras, los puertos, los ríos, edificios públicos y las calles de la ciudad. A su vez, encontramos las cosas in commercium, o sea, las que se pueden clasificar como las res mancipi o las res nec mancipi. Entre las res mancipi se incluyen los terrenos y casas de propiedad de los ciudadanos romanos, a las servidumbres de paso, esclavos y a los animales de tiro y carga. Las res mancipi representan todas las cosas más valiosas para un pueblo agricultor. Todas las demás eran consideradas como res nec mancipi. Ahora, están las cosas inmuebles y las cosas muebles. Esta distinción vino a sustituir a la anterior, siendo los muebles los más importantes para un pueblo agricultor. Entre ellos se encontraban los terrenos y los edificios. También podemos ver las cosas corporales y las cosas incorporales. Las cosas corporales son las que pueden apreciarse con los sentidos, aquellas que son tangibles. Las cosas incorporables eran las que no podían tocarse, tales como un derecho o una herencia. También podemos analizar las cosas divisibles y las cosas indivisibles. Las cosas divisibles son aquellas que podían fraccionarse en otras de igual naturaleza, como podía llegar a ser un pedazo de tela. Y las indivisibles son las que no sufrían ningún menoscabo o las que no podían fraccionarse. Ahora, encontramos las cosas principales y las cosas accesorias. Son aquellas cuya naturaleza está determinada por sí sola y sirven a las necesidades de un hombre. Ahora, las cosas fungibles y las cosas no fungibles son las cosas que pueden ser sustituidas por otras del mismo género. Para los romanos, estas cosas se individualizaban al contarse, pesarse o medirse. Por ejemplo, el vino, el trigo o el dinero mismo. Las cosas fungibles eran las que no podían sustituirse al usarse unas por otras, generalmente porque estas mismas estaban dotadas por individualidad propia. Ejemplo, un cuadro de alto valor. Y por último, podemos analizar las cosas consumibles y las cosas no consumibles. Las cosas consumibles son las que generalmente, después de su primer uso, se agotaban, tal como los comestibles. El dinero también era catalogado como cosa consumible, ya que al hacer de su uso normal, este salía del patrimonio. Ahora, las cosas no consumibles son las que podían utilizarse repetidamente y estas no se agotaban. Por ejemplo, los muebles de una casa.
Y estos eran los términos más comunes o las partes del derecho de romano y las cosas.